Bien, vamos a empezar donde lo dejamos la clase pasada y era ya viendo el método del árbol. Para el día de hoy vamos a trabajar con... ¿dónde está mi expresión regular? Ya perdí mi expresión regular. 7, 6. Esta. Vamos a trabajar con esta expresión regular. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a habilitar el tema de las preguntas y respuestas. Aquí estamos. Bien, entonces vamos a empezar nosotros a trabajar con esta expresión regular. Y lo que buscamos es nosotros, primero que nada, dibujar el árbol del día de hoy. Recordemos nuestra ley. Nuestra ley nos indica que tenemos que construir el árbol de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Entonces, primero que nada, vamos a empezar construyéndolo. Solo voy a traer... Bien. Tengo A, ¿verdad? Recordamos, tenemos una hoja A. Luego viene una hoja epsilon. ¿Sí? Voy a copiar el epsilon de acá. Una hoja epsilon. No, o sea, aquí en el árbol sí existen epsilon. O sea, no pasa nada si nos ponemos un epsilon. No pasa nada si existe. Forman parte de las expresiones regulares. Aquí está. Entonces, luego, pues sé que estos dos van a estar unidos por quién? Por un OR, ¿verdad? Bien, entonces tengo que entender, primero que nada, que la expresión regular a la larga son concatenaciones, ¿verdad? Lo que gobierna es concatenaciones, es decir, tenemos una concatenación acá, una concatenación aquí, otra aquí, bueno, tenemos dos aquí, una concatenación de dos, luego la concateno con esto, es cerradura de Kleene y después ABB. Entonces, aquí tengo el primer elemento de la concatenación. Ahora voy a buscar el segundo elemento de dicha concatenación. Para obtener el dicho elemento tengo que resolver todo esto de aquí adentro. Entonces empezamos. X, NX, luego viene Y, sé que estos dos van a estar concatenados. Vamos a ver, están concatenados. Recordemos, nuestro árbol crece de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Voy a ponerlo así un poquito más chiquito. Luego viene una Z. Esta Z también está concatenada con todo lo demás. ¿Sí? Z. Entonces ya tengo la concatenación de X, Y, Z. Luego viene, luego viene W. Viene W. Yo sé que este W va a estar, va a tener un OR, es decir, o toda esta concatenación o W. Pero tal y como lo vemos en la expresión regular, toda esta concatenación o W.
Luego viene Z. Vamos a poner esta Z por aquí. Luego viene Z. Después viene Y. Viene Y. Todo esto viene concatenado. Voy a hacer un poquito más rápido este árbol, porque el ejemplo está un poco más largo y pues quiero terminarlo. Vamos a ver si nos da tiempo de terminarlo el día de hoy. Entonces tengo una concatenación y al final esto con un OR. Lo voy a poner aquí. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el OR de adentro, el segundo elemento de la concatenación general. Este que tengo aquí, X, Y, Z, o W, o Z, Y. Prácticamente es este árbol que tengo o subárbol que acaba de construir. Todo eso concatenado. Es decir, trabajo con la concatenación de estos elementos. ¿Verdad? Estoy concatenando estos dos elementos. Por favor, si alguien tiene dudas, por favor, sé que voy un poco más rápido. Primero me pueden escribir ahí, ya sea en la sección de preguntas o levantar la mano o abrir su micrófono y que me pueden indicar, ¿verdad? Me estoy perdiendo en este lado o algo así. Bien, seguimos. Entonces, ahora viene una concatenación de una cerradura de Kleene. ¿Sí? Entonces, es el mismo árbol de la parva, X, Y, Z, o W, o Z, Y. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar solo para ahorrarme un poco más de tiempo. Voy a copiar. Pero, voy a ponerlo por acá. Pero voy a tener la particularidad que esto será una cerradura de Kleene. Por cierto, se me olvidó hacer algo en expresión regular. ¿Alguien me puede decir ahí en el chat, en la sección de preguntas, qué se me olvidó hacer? Esto viene concatenado. Agregarle el carácter al final. Sí, el numeral, ¿verdad? Que me indica el fin de la cadena. Gracias ahí al... Ahí estamos. Entonces, va concatenado con toda esta cerradura de Kleene. Gracias ahí a los que están colocando sus respuestas. Muchas gracias. Eso no lo coloqué, pero es necesario colocarlo. Por favor, nunca se nos olvide hacerlo. Entonces ya tengo mi árbol así. Luego viene una concatenación. Bueno, luego viene una A. Concatenado. Concatenado. Luego viene una B. Una D. Concatenado también. Luego viene otra B. Entonces, si se dan cuenta, el árbol queda grande. De igual manera, también vimos en el método de subconjuntos, o en la generación de subconjuntos, perdón, que este autómata, en el grafo, lo podemos ver que este autómata quedó demasiado grande, demasiado feo para empezar también, ¿va? Y en la generación de Thompson, pues también quedó bastante extenso. Entonces, es por eso que el árbol está quedando grande, a pesar de que el método del árbol es más óptimo, no quiere decir que no va a generar autómatas grandes o árboles grandes.
Si la expresión regular es compleja, así será también la generación del árbol. No hay pierde. Entonces, tenemos esto al final. Y esto es nuestro árbol. ¿Sí? Todo esto es nuestro árbol. Todo este es el árbol que creció, si dan cuenta, de izquierda a derecha, de abajo para arriba. ¿Sí? Que si se tiene que tener esa inclinación, no necesariamente, ¿verdad? O sea, yo tengo la costumbre de que así queda conmigo cuando yo grafico, pero con que respetemos la ley de abajo para arriba, estamos bien. ¿Dudas hasta acá, por favor? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien se perdió en el tema de la construcción del árbol? ¿Dudas hasta acá? No, ingeniero. Gracias. ¿Por qué pregunto dudas? Porque hoy será el último ejemplo del método del árbol. ¿Sí? La otra semana, el día martes, miramos el tema de minimización de autómatas y la introducción al análisis sintáctico, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, no se les olvide, por favor, día sábado, primer parcial, y viene hasta generación de subconjuntos, ¿verdad? Bien, empezamos a etiquetar, ¿verdad? Como paso número 1, vamos a etiquetar. Copiar las etiquetas. No se puede estar aquí. Empezamos a etiquetar hojas. Y empezamos a etiquetar le corresponde 1. Ahora viene una pregunta. ¿Etiqueto epsilon o no? ¿Se etiqueta epsilon? ¿No dice Eduardo? No, dice Pablo. Es correcto, no se etiqueta epsilon. ¿Sí? No lo tengo que etiquetar. Entonces, mucho ojo, por favor, cuando nosotros tengamos un método largo para generar, tenemos que generar un método del árbol, no etiquetemos epsilon si tenemos un epsilon, ¿verdad? Por favor, no le etiquetemos, ni le apartemos etiqueta ni nada. O sea, simplemente acá ya es 2, ¿verdad? Aquí simplemente no tiene etiqueta. Y pues vamos a ir etiquetando un poquito más rápido nuestras hojas. Recordemos, solo las hojas se etiquetan. No etiqueto nodos, solo hojas. ¿Sí? Y vamos a ir etiquetando. Va a quedar muy largo este ejemplo. Ojalá que nos dé tiempo. Si no nos da tiempo de terminarlo, pues ustedes lo terminan, ¿verdad? Necesito que ustedes practiquen. La larga, lo bueno de los compiladores es que es recursivo, ¿verdad? O sea, todo es recursivo. Todo es recursivo en los compiladores. Desde análisis léxico hasta generación de código, optimización de código, todo es recursivo, ¿verdad? O sea, no es que tenga un caso diferente, ¿verdad? El único caso diferente es cuando yo empiezo a armar los métodos, ¿verdad? Siempre habrá una cerradura inicial, un cálculo inicial, pero ya después todo es recursivo. Entonces acá pues vamos etiquetando. Y 17 etiquetas. Creo que nunca había hecho un ejemplo tan largo. Pero está bien que hagamos un ejemplo largo. O sea, está bien. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Alguien ahí me puede decir, ya etiqueté las hojas. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué toca hacer? Etiquetar terminales y no, perdón, anulables y no anulables. Correcto. Los anulables. Gracias, Gerard. Gracias a él que escribió en la sección de preguntas. Verificar la anulabilidad de los nodos, ¿verdad? Bien. Entonces, colocamos verdadero. Perdón, falso. Todas las hojas son falsas, exceptuando epsilon. ¿Cuál es la anulabilidad de epsilon? ¿Cuál es la anulabilidad de epsilon? Vamos a ver. Verdadera, correcto. Es por defecto verdadera. ¿Sí?
Entonces, si ustedes tienen un épsilon en su árbol, por favor, o uno o varios épsilon, esos épsilon son verdaderos de anulabilidad. Caso contrario de las demás hojas son falsas. Sí, todas las demás son falsas. La única que no va a ser falsa será épsilon. ¿Sí? Entonces voy colocando yo todas las anulabilidades. De las hojas. Entonces ahí, el ejemplo está bastante grande, entonces por eso un poquito más tardado, pero a la larga la esencia es la misma. Vamos colocando nuestro falso. Y aquí estamos. Bien. Ya terminé de calcular las anulabilidades de las hojas, perdón. Ahora vamos con los nodos. Falso o verdadero. Falso o verdadero. ¿Qué es un OR? Falso o verdadero. ¿Cuál es el resultado de falso o verdadero? De ser F o B, o 0 o 1. Verdadero, correcto. Recordemos siempre la tabla de verdad del OR, ¿sí? Que va a ser verdadero cuando uno de sus argumentos será verdadero, no importando el orden. En este caso es verdadero. Falso y falso, con un AND, falso y falso. Falso, correcto. En este caso es un AND, y el AND necesita los dos argumentos verdaderos para que sea verdadero. Bien, entonces aquí tengo otro AND, falso, falso, ya habíamos hablado que esto es falso. Aquí tengo un OR, y en este OR pues tengo falso, falso, también es falso porque los dos argumentos son falsos. Aquí tengo un AND, ¿verdad? El AND es falso y falso, pues en este caso será falso. Aquí tengo un OR, el OR es falso o falso, entonces quiere decir que será falso. Aquí tengo un AND. ¿Cuál es la anulabilidad de este AND que tengo en verde? Falso, correcto, es falso. ¿Por qué? Porque tengo verdadero y falso, ¿sí? Y para que el AND sea anulable, tienen que ser ambas hojas anulables, ¿verdad? Verdaderas. En este caso solo tengo una verdadera. Así, de este modo. Bien. Seguimos. Bueno, aquí sería lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo que tenía yo del otro lado. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es un AND, ¿verdad? Falso y falso. El OR es falso o falso, también será falso. AND, falso y falso, falso. OR, falso o falso, falso. Ahora bien, ¿cuál es la anulabilidad de la cerradura de Kleene? Verdadera. ¿Verdad? La anulabilidad de la cerradura de Kleene es verdadera, sin importar cuál es la anulabilidad de su hijo. No importa, aquí no importa. Siempre será verdadera. Gracias, Pablo. Gracias, Sebastián. Sin importar la cerradura, la anulabilidad de su único hijo, él siempre será verdadero. Aquí es falso, perdón. Gracias, aquí es falso. ¿Verdad? Verdadero y falso, falso.
Entonces, acá, en este AND, su anulabilidad será falsa. ¿Por qué? Porque tengo falso y verdadero, será falso. Recordemos que el AND necesita los dos argumentos para que sea verdadero. En caso contrario, uno de los dos sea falso, toda la proposición será falsa. Bien, tenemos acá falso y falso, falso. Para este nodo, falso y falso, falso. Para este nodo, vuelvo a decir falso y falso, falso. Y el último, falso y falso, será falso. Doy por concluido el cálculo de anulabilidades con en todo el arco. Ahora sigo con el cálculo de primeros. Bueno, entonces el cálculo de primero, para empezar de las hojas, pues es la etiqueta que le corresponde. Entonces acá pues voy colocando sus etiquetas correspondientes. Y así hasta la etiqueta número 17 que tengo hasta arriba. Entonces ya tengo calculado la primera posición en todas las hojas. Ahora corresponde calcular en los nodos. Bien, en el caso del OR, la primera posición será la unión de las primeras posiciones de sus dos hijos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la unión de la primera posición de los dos hijos o las dos hojas de este OR? ¿Cuál es la primera posición que le correspondería a OR, este OR que está en verde? ¿Cuál es la primera posición? Recordemos, es la unión de las primeras posiciones de las hojas que tiene asociada. Para este caso, ¿cuál sería? 1, correcto. ¿Por qué 1? Porque yo estoy uniendo 1 con vacío. Aquí 1 y aquí no tengo nada, aquí tengo vacío. 1 con vacío es 1, ¿verdad? Entonces, es por eso que le corresponde 1. Seguimos. Vamos con este AND. En el caso de la concatenación, perdón, tengo que evaluar. Bueno, hoja izquierda, ¿es falso? Sí, es falsa. Por ser falsa, le corresponde únicamente la primera posición de esa hoja. En este caso, 2. En dado caso hubiera sido verdadero, ahí sí, uno de estos dos que tengo acá. Pero pues en este caso fue falso o es falso. Seguimos evaluando con esa norma. En este caso, verifico la anulabilidad de la hoja izquierda, es falsa. Bueno, como es falsa, únicamente es la primera posición de la hoja o del hijo izquierdo, en este caso nodo izquierdo. Bien, seguimos. ¿Cuál es la anulabilidad del OR que estoy seleccionando en este momento con verde?
perdón, anulabilidad, no, perdón, primera posición. ¿Cuál es la primera posición de este OR? Así es, son los primeros. ¿Cuál es la primera posición de este OR que tengo en verde? 2, 2 y 5. Recordemos, el OR une las primeras dos posiciones. Perdón, une las primeras posiciones de las dos hojas o los hijos. Mientras que el AND sí verifica las anulabilidades. El OR únicamente los une. Entonces, en este caso es 2 y 5. ¿Sí? Entonces coloco 2 y 5. Automáticamente. ¿Verdad? 2 y 5. No hay necesidad de realizar ninguna verificación. ¿Por qué? Porque es un OR. Bien. En el caso de la concatenación, aquí sí, verifico anulabilidad de la hoja izquierda. ¿Es falso? Sí. Ah, bueno, como es falso, únicamente me quedo con la primera posición de dicha hoja. En este caso es 6. Seguimos. Para este OR, la anulabilidad será la unión de la primera posición será la unión de las primeras posiciones de las hojas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un OR, él no verifica no hace ninguna verificación, solo los une. Entonces le corresponde 2, 5 y 6, ¿verdad? Entonces coloco 2, 5 y 6. ¿Sí? Sigo. ¿Alguien me puede decir cuál es la primera posición de esta concatenación que tengo seleccionado con verde? Primera posición, ¿verdad? ¿Cuál es la primera posición de esa concatenación en verde? 1, 2, 5 y 6. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Es correcto. ¿Por qué? Porque la anulabilidad de la hoja izquierda o del hijo izquierdo es verdadera. ¿Qué pasa cuando es verdadero? Procedo a unir primeras posiciones. No es como lo que he venido haciendo, que como es falso, solo copio. En este caso es verdadera, procedo a unirlas, ¿verdad? Voy a copiar este por convención, algo más fácil, solamente le agrego el 1. ¿Verdad? Entonces es 1, 2, 5 y 6. Aquí a la larga representa la unión de las primeras posiciones de los hijos. ¿Sí? 1, 2, 5 y 6. Aquí lo puedo ver claramente. Bien. Sigo. Vamos por acá. Bueno, acá pues esto es árbol idéntico al de la par. Sé que aquí es 8. ¿Por qué? Porque este es falso. Y me voy así. En este caso vuelve a ser 8. En este OR es la unión de los dos, porque OR no hace ninguna verificación, es 8,11. Para este punto es 12, porque no hace ninguna verificación. Bueno, aquí sí verifica, perdón, aquí sí verifica por ser una concatenación. Como es falso, subo el 12. En OR no hace ninguna verificación, entonces le corresponde 8, 11 y 12. En el caso de la cerradura de Kleene, la primera posición será la primera posición de su único hijo. Para este punto es 8, 11 y 12. Bien. Terminado aquí, pregunto, ¿cuál es la primera posición de esta concatenación que está en verde? 1, 2, 5 y 6, es correcto. ¿Por qué? Porque la anulabilidad de la hoja izquierda es falsa. Como es falsa, únicamente le corresponde
primera posición de esa hoja. En este caso, la hoja izquierda. Bien, seguimos. Esta es una concatenación, entonces aquí es falso, por ende solo me llevo 1, 2, 5 y 6. Aquí es otra concatenación, la anulabilidad es falsa, entonces me llevo 1, 2, 5 y 6. Para este punto es otra concatenación, anulabilidad falsa de la hoja izquierda, entonces es 1, 2, 5 y 6. Y aquí también, pues, es una concatenación con anulabilidad falsa, entonces es 1, 2, 5 y 6. Y al fin terminé de calcular la primera posición. Ahora me toca calcular la última posición. Bien, para las hojas, pues, ya tengo enterado que es la misma etiqueta. ¿Verdad? Aquí nos vamos con la misma etiqueta. Si alguien tiene alguna duda, pues puede hacérmela, no tengan pena, ¿verdad? Y sucesivamente todos los nodos, ¿verdad? Como el ejemplo es bastante extenso, está tomando su tiempo venir y rellenar todo, pero básicamente es porque yo lo estoy haciendo un poco más gráfico. Si ustedes lo están haciendo en papel o lápiz, será mucho más fácil. Acuérdense que método del árbol entra en segundo parcial. Entonces hay que estar ahí bien pilas en el método del árbol para nuestro segundo parcial. Bien, ya terminé de calcular la última posición de las hojas. Recordemos, estamos a nivel de hoja. Ahora toca de los nodos. ¿Cuál es la última posición de este nodo que tengo en verde? 1, ¿verdad? Gracias, Eduardo. ¿Por qué 1? Porque es la unión de las últimas posiciones de sus dos hojas, o sus dos hijos. En este caso es 1, unión vacío. 1, unión vacío, pues es 1. ¿Vale? Seguimos. Para esta concatenación, verifico. ¿Anulabilidad de quién? ¿Qué temas entran en el parcial del sábado? Pues nuevamente repito, toda la parte teórica, ¿verdad? Desde qué es compilador, aplicación de los compiladores y bla, bla, bla. Expresiones regulares, Thompson y generación de subconjuntos, ¿verdad? Esos son los temas que entran para el primer parcial de este sábado. Bien, seguimos. Solo quiero confirmar, ¿todos tienen acceso a WEDI ya? ¿Ya todos tienen acceso a WEDI? ¿Alguien tiene algún problema con este tema de la WEDI? Bueno, supongo que ya todos tienen. No, porque ahí será el examen, ¿verdad? Básicamente. Bien. Entonces, con este nodo que está en verde, la última posición viene siendo, tengo que verificar, anulabilidad de la hoja derecha. En este caso es falso. Como es falso, tomo la última posición de dicha hoja. Que tiene el valor de 3, ¿verdad? Básicamente estoy haciendo esto. Falso. Entonces tomo el valor de la última posición de esa hoja. Vamos con el nodo de arriba, la misma historia. Anulabilidad de la hoja derecha es falsa. Por ende, le corresponde
4, ¿verdad? Como última posición. Y así sucesivamente me voy con la concatenación. Bien. Para este punto de este OR, ¿cuál sería la última posición del OR que está en verde? 4, 5, correcto. Recordemos, OR es la unión de las últimas posiciones. Para este OR que tengo en verde es 4, 5, 4,5. Entonces me llevo el 4,5 y lo coloco así. B. Esta concatenación evalúo la anulabilidad del hijo derecho, no tiene anulabilidad o es falso, perdón, entonces le corresponde este 7, ¿verdad? Esto es un OR, por ende es 4, 5, 7. ¿Por qué? Porque el OR no hace ninguna verificación, lo único que hace es unir. Entonces lo uno, 4, 5, 7. Básicamente estoy haciendo esta unión. Bien, seguimos. Última posición de esta concatenación vendría siendo el cálculo o verifico la anulabilidad del hijo derecho. Es falsa, claramente aquí la vemos falsa. Entonces solamente le corresponde 4, 5 y 7. Entonces lo subo para acá. Entonces ya todo lo de a la par, pues es lo mismo, lo que ya venía yo trabajando. Es 9. ¿Por qué? Porque la anulabilidad del hijo derecho es falsa. Luego, pues aquí vuelve a ser falsa la anulabilidad, entonces es 10. Aquí es un OR, es la unión de las dos últimas posiciones que tiene cada hoja. En este ejemplo es 10, 11. En este punto de esta concatenación es 13. Y solo permítanme, voy a conectar la computadora. Gracias. Bien, en este caso ya tengo el 13. Para este OR es la unión de los dos, que es 10, 11, 13. Entonces le coloco 10, 11, 13. Aquí está. 10, 11, 13. Como es Clini, cerrador de Clini es automáticamente la última posición de su único hijo. Entonces sube. Ok. Ahora, ¿cuál es la última posición de este AND que estoy seleccionando con verde? Última posición. 4, 5, 7, 10, 11, 13. Es correcto. ¿Por qué? Porque la anulabilidad de la hoja derecha es verdadera. Como es verdadera, procedo a unir ambas posiciones finales. En este caso es 4, 5, 7, 10, 11, 13. Gracias, Pablo. 4, 5, 7, 10, 11, 13. Aquí estamos. Bien. Seguimos. Acá pues tengo falso como anulabilidad, entonces es 14, su última posición de este nodo. Para este punto, esta concatenación es falsa la anulabilidad del hijo derecho, entonces es 15. Este sigue siendo falsa,
Entonces es 16. Y para este final, pues es falsa la anulabilidad del hijo derecho, entonces es 17. Y bien, ya terminé de calcular todas las propiedades del árbol, ¿verdad? Tanto anulabilidad como primera posición y última posición. ¿Dudas hasta acá con este tema? Por favor. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien se quedó con alguna duda de este tema? ¿Sí lo logran ver todos? Por favor. Ahí me indican. Si todos lo logran ver. Gracias, Sebastián. Gracias, Pablo. ¿Verdad? Por favor, si alguien tiene dudas, puede decir, porque es importante que este tema quede claro. ¿Verdad? ¿Por qué les digo? Porque hoy será la última vez que vamos a ver el método del árbol. Ya no tendremos más clases de método del árbol. Bien. Si alguien tiene dudas, por favor, no tenga pena, pregunten, ya sea con micrófono o en la sección de preguntas y respuestas. Bien. Ahora procede venir y cálculo de las funciones siguientes. El cálculo de la siguiente posición y bueno, coloco todos los nodos. Creo que tengo 17 nodos. Aquí está. Quedó grande. Entonces, 17 nodos. Ahora procedo a calcular la siguiente posición. ¿En qué nodos del árbol tengo que calcular la siguiente posición? ¿En qué nodos? ¿En qué nodos se calcula la siguiente posición? Recordemos, hay dos nodos que dio concatenación y clean. Excelente. Gracias, Pablo. Gracias a la otra persona, concatenación y clean. ¿Verdad? Perfecto. Entonces yo voy a ir buscando concatenaciones y clean. Únicamente. ¿Verdad? Eso quiere decir que acá en OR no tengo que calcular, una siguiente posición. Claramente. Aquí sí. Bien. Aquí. ¿Verdad? En esta concatenación lo tengo que calcular. Y me indica. Y es la última posición del hijo izquierdo. En este caso es 2. Entonces, le voy a asignar a su siguiente posición todo lo que está en la primera posición del hijo derecho, que es 3. Claramente aquí es pues, lo que está en rojo, 3. Bien. Sigo. Aquí. Ahora pues voy a otra concatenación, como es la que está arriba, en que tengo seleccionado, y digo, bueno, y es todo aquello que está en la última posición del hijo izquierdo. Es el nodo 3. Y le voy a asignar a su siguiente posición todo lo que está en la primera posición del hijo derecho, que es 4. ¿Sí? 4. Entonces, sigo evaluando. Mucho ojo. Este no se calcula. ¿Por qué? ¿Por qué no se calcula? Porque es OR. ¿Verdad? Entonces, no se calcula. Aquí es otro OR. Tampoco se calcula. En este caso es un AND. Procedo a calcular. Y
es la última posición del hijo izquierdo. En este caso es 6. ¿Sí? Y coloco el 6. Y le agrego en su siguiente posición todo lo que está en la primera posición del hijo derecho. 7. ¿Sí? Seguimos evaluando. Hay otra concatenación. 8. Y toma el valor de 8. Le voy a agregar a su siguiente posición todo lo que está en primera posición de hijo derecho. Es 9. ¿Sí? 9. Vamos con la otra concatenación. Y es 9. ¿Sí está aquí 9? Y su siguiente será todo lo que está en la primera posición del hijo derecho. 10. Le agrego 10. Entonces procedo aquí, regreso. Este no lo calculo porque es OR. Recordemos, con OR no pasa nada. Aquí tengo otro OR, no lo calculo. Aquí sí, este es un AND, una concatenación. Entonces, I es 12. Y es todo lo que está en la última posición del hijo izquierdo. En este caso es 12. 12. Y le voy a agregar todo lo que está en la primera posición del hijo derecho. Para este ejemplo, 13. Entonces, con esto, sigo. Bien. Y aquí, en la cerradura de Clinic, y tomará el valor de lo que está en la última posición de ese nodo de Clinic. Es 10, 11 y 13. ¿Sí? ¿Y quién le voy a agregar? Lo que está en la primera posición de la cerradura. 8, 11 y 12. Entonces le coloco 8, 11 y 12. 8, 11 y 12. Seguimos. Si alguien se pierde o no está entendiendo, por favor, no tengan pena. Pregunten, ¿verdad? No tengan pena. Bien. Aquí hay otra concatenación. Y bueno, pues ahí está muy chiquito, pero y será lo que está en la primera posición del hijo izquierdo. En este caso es 5, 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. ¿Sí? Lo que tengo subrayado en verde. 4, 5 y 7. Claramente aquí 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. Y le voy a asignar a su siguiente posición lo que está en la primera posición del hijo derecho. 8, 11 y 12. Aquí ya lo tengo copiado, lo voy a copiar. 8, 11 y 12. 8, 11 y 12. Entonces, bueno, procedo a quitar todo el coloreado. Bien. Sigo. Ya calculé esta concatenación, sigo con esta. 4, 5, 7, 10, 11
y 13. ¿Sí? Y le voy a agregar lo que está en la primera posición del hijo derecho, 14, ¿verdad? Entonces agrego 14 a todas estas que tengo seleccionadas. 14. 14, 14, 14. Aquí estamos. Agrego 14. Bien. Yo terminé de calcular esta concatenación. Perdón, aquí faltó uno. Esta concatenación. Tengo el nodo 1 y le corresponde la siguiente posición, la primera posición de su hijo derecho. 2, 5, 6. 2, 5, 6. Eso había faltado. Bien. Y seguimos en la cima del árbol, donde ya estábamos aquí. Bien. 14. ¿Por qué? ¿Por qué 14? Porque está en la primera posición de su, eso en la última posición de su hijo izquierdo, 14. Y le corresponde 15, que es la primera posición del hijo derecho, 15. Seguimos. Tenemos en la última posición de su hijo izquierdo, 15. Aquí acaba el 15. Y le corresponde la primera posición del hijo derecho, 16. 16. Y terminamos acá. Y vamos con la última concatenación. Le corresponde y es el valor de 16, última posición de hijo izquierdo. Claramente este que voy a seleccionar. Y le corresponde primera posición de hijo derecho, que es 17. Y doy por concluido el cálculo de siguientes posiciones. Y aquí termino. ¿Verdad? Entonces, esto. Doy por terminado este tema. Ahora, pues lo que procedo a hacer es lo que es una especie de tabla extendida, que lo que le voy a colocar es el símbolo asociado a esta cuestión. ¿Verdad? Voy a copiarlo de la expresión regular. Si se dan cuenta, si yo, vamos a ver, tengo una pregunta. Solo hay un estado de aceptación. No lo sé, todavía no lo sé. Tengo que calcular las transiciones para saber cuántos estados de aceptación voy a tener, ¿verdad? En este punto no lo sé. Aquí, en este punto donde estamos, todavía no sé cuántas aceptaciones tengo, ¿verdad? Eso sale cuando empiezo a calcular las transiciones. Entonces, si yo hubiera etiquetado epsilon, por aquí va a aparecer. Y eso quiere decir que tuviera una transición. Y recordemos, AFD no tiene transiciones con epsilon. Por eso epsilon no se coloca. Aquí es X, Y, Z, W, Z, Y, X, Y, Z, W, Z, Y, A, B, V, asterisco. Perdón, numeral. Entonces ya tengo todos ya tengo mis símbolos que le corresponden. Ahora sí, calculo las transiciones. Entonces tengo que S0
bueno, este es el ejemplo pasado, solo estaba copiando este, S0, será la primera posición de la raíz. ¿Sí? Primera posición de la raíz. Ese será mi estado inicial. Que para este ejemplo es 1, 2, 5 y 6. Eso será el estado número 0. Ese 0. Entonces, vamos a ver. Ya una vez definido el estado 0, procedo a realizar sus transiciones. Pero ¿con quiénes se va a mover? Ahorita vamos a ver. Tengo 1, 2, nodo 1, nodo 2, 5 y 6. 5 y 6. Seleccionado estos, hago la pregunta, ¿con qué símbolos me muevo? ¿Con qué símbolos me muevo? Lo que tengo en verde es S0. A, X, W y Z. Gracias, Pablo. Gracias, Jonathan. Correcto. A, X, W y Z. Entonces, aquí tendré yo A, X, W y Z. ¿Sí? Con eso tendré yo transiciones. Bien. S0 con A será igual al siguiente de quién. S0 con A es el siguiente de quién. ¿El siguiente de quién? S0 con A es el siguiente de alguien, pero el siguiente de quién será. Es el siguiente de 1, ¿sí? Aquí claramente lo veo, es el siguiente de 1. Siguiente de 1. Y ahora sí, el siguiente de 1 es 2, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, esto es un S sub 1. Seguimos, esto ya lo calculé, entonces pues, lo quito. Vamos con S sub 2, S0, perdón, con X. Esto es el siguiente de quién. Esto es el siguiente de 2. Claramente aquí lo miro. En esta celda, miro que es el siguiente de 2. ¿Sí? Entonces le corresponde el siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? ¿Quién es el siguiente de 2? O la siguiente posición de 2. Es 3. Correcto. 3. ¿Verdad? Aquí lo miro. 3. Esto es igual a un S sub 2. ¿Sí? Entonces yo calculé el movimiento con X, lo quito. S sub 0 con W. Es este. Que se traduce como el siguiente de 5. ¿Quién es el siguiente de 5? Pues en este caso es 8, 11, 12 y 14. Que esto es igual a S sub 3. Así, ahí está. S sub 3. Bueno, entonces ya calculé esto. Me queda únicamente el movimiento con Z. S0 con Z es igual al siguiente de quién? De 6. Y claramente 6. Y el siguiente de 6 es 7.
Y esto me genera un S sub 4. Bien, ya terminé S0. Va a estar un poco criminal esta cuestión. Bien. Vamos con S1. S1 es 2, 5 y 6. Esto es S1. ¿Con quiénes me muevo con S1? ¿Con qué símbolos me muevo con S1? Correcto, gracias. Kemel, gracias Sebastián. X, W y Z. X, W y Z. Bien. Entonces, tengo S1 con X, S1 con W y S1 con Z. Bien, S1 con X es el siguiente de 2. Aquí claramente lo miro. Es el siguiente de 2. El siguiente de 2 ya lo calculé. ¿Quién es? ¿Quién es el siguiente de 2? Eso ya lo calculé. ¿Qué conjunto es o qué estado es el siguiente de 2? Gracias, Sebastián. Es S2. Aquí claramente lo miro. El siguiente de 2 es S2. Entonces acá, pues esto ya lo calculé. Entonces es S2. Siguiente. Esto ya lo procedo a quitarlo. Siguiente, S1 con W. S1 con W es el siguiente de 5. ¿Y ese quién es? ¿Quién es el siguiente de 5? También ya lo calculé. Gracias, Kemel. Gracias, Sebastián. Es S3. S sub 3. S sub 3. S sub 3. Bien, siguiente. Esto ya terminé. Y de ahí el S sub 4. ¿Por qué S sub 4? Porque S1 con Z es el siguiente de 6. Y el siguiente de 6 también ya lo calculé. Aquí lo puedo ver. Aquí claramente lo observo. Y esto es un S sub 4. Algo bueno que me está dando ahorita es que no estoy generando más conjuntos. Recordemos que con la generación de subconjuntos me dieron 17 estados, ¿verdad? Del 0 al 17, de 0 al 16. Vamos a ver cuánto me da con el método del árbol. Bien, eso fue S1. S2 es 3. Entonces el único símbolo con el que me muevo con S sub 2 es con Y. Entonces coloco acá S sub 2 con Y. Eso será igual al siguiente de quién? De 3. Siguiente de 3 no lo he calculado. Procedo a calcularlo y esto es 4. De igual manera no existe ningún conjunto con 4. Entonces esto sí es un subconjunto nuevo o es un estado nuevo. S5. Seguimos. Seguimos. Eso fue C sub 2. Vamos con S sub 3. S sub 3 es 8, 11, 12 y 14. 8, 11, 12 y 14. ¿Sí? Entonces se mueve con X, W, Z y A. Entonces seguimos. En este caso es S3.
S3 con X, S3 con W, S3 con Z y S3 con A. Entonces seguimos, evaluamos. S3 con X. S3 con X es el siguiente de 8. Siguiente de 8 es 9. Verifico si no lo he calculado, por ahí no está, no está. Entonces esto es un S sub 6. Bien. Vamos con W. S3 con W es el siguiente de 11. ¿Quién es el siguiente de 11? Ahí me lo pueden colocar. ¿Quién es el siguiente de 11? Para que no solo yo haga el ejemplo. ¿Quién es el siguiente de 11? S3. ¿Por qué S3? Bueno, primero que nada, el siguiente de 11 no lo he calculado. Procedo a calcularlo. ¿Verdad? Ese es el primer filtro. A ver si ya calculé en sí, si ya hice la operación siguiente de 11. Como no la he hecho, la hago. 8, 11, 12 y 14. Ahora sí, evalúo también si no tengo este conjunto ya calculado. Y ese sí es S3, correctamente. Entonces, aquí sí coloco S3. Gracias. Me dieron la respuesta correcta. S3. Gracias, Sender. Gracias, Pablo. Es S3. Procedo a eliminarlo. Vamos con el siguiente, con Z. S3 con Z es el siguiente de 12. El siguiente de 12 es 13. Verificamos si no lo he calculado. No, ¿verdad? No se ha calculado. Entonces esto es un S7. Bien. Sí está quedando un poco más grande. Obviamente el ejemplo es así. Entonces tiene que quedar grande. Vamos a ver qué tanto a comparación de la generación de subconjuntos. Con A, pues es el último que me queda, es el siguiente de 14. Siguiente de 14, no lo he calculado. 15. Casi seguro que tampoco lo hemos calculado. 9, 4, no se ha calculado. Pues, ese es sub 8. Y terminé de calcular ese sub 3. Vamos con ese sub 4. Ese sub 4 es 7. Aquí. Es 7. ¿Verdad? Entonces, el único movimiento que puedo hacer con 7, perdón, con 4 es con el símbolo Y. ¿Verdad? Ese es el sub 4 por Y. Será igual a ¿quién? Al siguiente de 7. El siguiente de 7 no lo he calculado. Lo calculo. 8, 11, 12 y 14. Pero este 8, 11, 12 y 14, ¿quién es? Este sí ya lo calculé. Este conjunto sí tiene nombre. ¿Quién es? S3. Gracias, Pablo. Es S sub 3. Entonces tengo S sub 3. Seguimos. Solo permítanme. Vamos con S sub 5.
S sub 5 es 4. ¿Sí? 4. No es 4. ¿Sí? Entonces, digo, transición de S sub 5 con quién, con su único símbolo que se puede mover, que en este caso es Z. Eso será igual a el siguiente de 4. Quiero ver si el siguiente de 4 no lo he calculado. No, no lo he calculado, entonces procedo a calcularlo. Aunque ya sé la respuesta, ¿verdad? Pero pues hay que proceder a calcular. 8, 11, 12 y 14. Esto es exactamente a su vecino de arriba, que es S sub 3. Bien. Eso fue S sub 5. Vamos con S sub 6. S sub 6 es 9. Aquí tengo 9. S sub 6 con su único símbolo que se puede mover. Para este ejemplo es S sub 6. Que para este ejemplo es Y. Este será el siguiente de quién? El siguiente de 9. El siguiente de 9 ya lo calculé, por ahí debe estar. No, no lo calculé. Bueno, el siguiente de 9 será 10. 10 no está por ahí tampoco. No, no está. Entonces es 10. Esto es igual a S sub 8, si no estoy mal. No, S sub 9. Sub 9. A la larga no está quedando tan corto, porque vamos por 9 y llegamos a 16. Bueno, pues ya nos vamos acercando poco a poco. Vamos a ver qué tan óptimo sale. Bien. Eso fue S sub 6. Vamos con S sub 7. S sub 7 es 13. Ahí está. Es 13, es este. Creo que desde aquí ya vimos la respuesta. S sub 7 con Y. S sub 7 con Y. Es el siguiente de S. Siguiente de 13 no lo he calculado. Y es nuevo. Y eso es 8, 11, 12 y 14. Eso sí ya lo he calculado. Es S sub 3. ¿Verdad? Es el que nos ha dado repetidas veces. Ahí, aquí se nos fue a esta. Entonces, eso ya se nos ha dado muchas veces. Entonces ya sé que es S sub 3. Bien, ese fue S sub 7. Vamos con S sub 8. Es 15. ¿Verdad? Sería S sub 8 con sub 8 con B. Este es igual al siguiente de quién? 15. Siguiente de 15 es, vamos a ver, no lo calculo. El siguiente de 15 es 16. ¿Sí? Eso no lo he calculado en ningún lado. 16, no, no. Esto sería un S sub 10. Seguimos. Esto fue S sub 8. Vamos con S sub 9. S sub 9 es 10. Es este. Entonces, el único movimiento de S sub 9 es con Z. ¿Verdad? Porque es 10, es con Z. S sub 9 con Z. Es la misma historia, el siguiente de 10. Creo que el siguiente de 10 no lo he calculado, no lo he calculado, pero me queda el mismo conjunto que venimos trabajando o que hemos tenido más incidencias. Es 8, 12, 8, 11, 12 y 14, que es S sub 3. ¿Sí? Bien, eso fue S sub 9. Ahora vamos con S sub 10.
S sub 10 es 16. Y S sub 10 se mueve con B. Y es el siguiente de 16. ¿Quién es el siguiente de 16? Es 17. Que es igual al estado, perdón, es igual a S sub 11, porque no lo he calculado, y es el que contiene 17. Ya respondiendo sí la pregunta que alguien me hizo, que si solo tenía un estado de aceptación, ahora sí le puedo responder que sí, solo tiene uno. ¿Por qué? Porque 17 es el que me marca el símbolo de el numeral, ¿verdad? Entonces ahora sí puedo decir que sí, solo tiene uno, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no generó más estados. S sub 10 es el último, es decir, tengo 11 estados. Mientras que con Thomson con subconjuntos tuve 17. Básicamente 6 estados menos. Es un montón, pero de igual manera el autómata quedó bastante grande. Voy a hacer un grafo pequeño, bueno, no pequeño, pero un grafo rápido, mejor dicho. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Si lo logran ver todos, por favor, necesito que me indiquen si lo logran ver todos. Si alguien se quedó, se perdió, por favor. ¿Me pueden ahí indicar? Gracias, Pablo. Gracias, Sebastián. Por favor, es necesario que entendamos esto, ¿verdad? Como les digo, esta será la última vez que vamos a ver todo el árbol. Bien, tengo mi inicio. Pequeñísimo, pero... Listo. Tengo S0. De S0 con A me voy a S1. S1. Aquí primero que nada es dirigido. ¿Por qué es dirigido? Porque es un grafo, no es un árbol. Es con A. Perdón, con A. S0 con X. S2 con X. Con W me voy a 3. Voy a ponerlo acá. Con W me voy a 3. W. Y con S4, perdón, con Z me voy a 4. Con Z. ¿Sí? 1 con X me voy a 2. Con X me voy a 2. Con W me voy a 3. Uy, uy, uy. Vamos a sacarlo un poquito más. Voy a tener muchas transiciones con A3, ¿verdad? Demasiadas. Con W me voy a 3. Y con Z me voy a 4. Bueno, no importa. Con Z me voy a 4. Ahí está. Bien. De 2 con Y me voy a 5. Dice 5. Aquí de 2 a 5 con Y. Perdón, con Y. De 3 con X me voy a 6.
En este punto es cuando en serio uno dice es mejor poner una tabla que en lugar de dibujar un grafo. La verdad que está perdiendo el sentido. De S3 me voy a S3 con W, ¿verdad? Pues que me quedo acá. De S3 con Z me voy a S7. Me voy con Z. Con A me voy a S8. Por ahí debe de haber un S8. Vamos a generar un S8. En S8 me voy con A. S4, ¿dónde está S4? Yo lo perdí. Aquí está. S4 con Y me voy a S3. Con Y. S5 con Z me voy a S3. S5, ¿dónde está? Aquí está. Es con Z. Con 6, con Y me voy a 9. 6 con Y me voy a 9. 6 es 9. Bien. Bien. Con 7 con Y me voy a S3. 7, ¿dónde está? Aquí está 7 ¿con quién dije? Con Y. Uy. Algo así. Con Y. 8 con B me voy a 10. 8 con B me voy a 10. 10. Una vez con B. Con B. 9 con Z me voy a 3. 9 con Z me voy a 3. Aquí está. Listo. ¿Con qué es? 9 con Z. Y ese 10 con B, me voy a ese 11. Es de aceptación y me voy con B. Y bueno, este es el grafo resultante. Era bastante grande, pero versus el otro grafo, pues queda un poco más, con menos caminos. ¿Verdad? ¿Qué cadenas de entrada probamos estas dos? Y con esto cerramos. Si alguien tiene dudas, por favor me puede decir, no tengan pena, si queda claro todo este tema del método del árbol. Bien, vamos a ver si todo salió bien. W, con W me voy a 3. Con A me voy a 8. Con B me voy a 11. Y con B me voy, perdón, con B me voy a 10 y con B me voy a 11. Y es de aceptación. Entonces quiere decir la primera cadena fue aceptada. Vamos con la segunda. Con A me voy a 1. Con X me voy a 2. Con Y me voy a 5. Con Z me voy a 3. Con W me quedo en 3. Otra vez salgo a la recursividad y en 3. Con W me quedo otra vez en 3. Es una tercera vez que está pasando. Con A me voy a 8. Con B me voy a 10. Y con B me voy a 11. Y es de aceptación.
Entonces, claramente, pues puedo observar que el autómata sí funciona y está bien hecho. Bien. Ya para terminar, ir cerrando el tema del método del árbol, vemos que, si bien es cierto, representan ambos métodos a una misma expresión regular o a un mismo patrón, el autómata es diferente, ¿verdad? Uno es más óptimo que otro, ¿verdad? Preguntas hasta acá, dudas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este método? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo en orden? ¿Todo bien? Bien. Entonces, esto fue el método del árbol. Un método muy potente que tiene como entrada una expresión regular y de la expresión regular directamente me genera un autómata. El método de subconjuntos o la generación de subconjuntos tiene como entrada, recordemos, una FD. Entonces, como tiene una FD, pero no tiene una FN como entrada, existe una pérdida ahí que lo hace inóptimo. Entonces tiene que hacerse o apoyarse de un método más, que es el algoritmo de Thompson. Por eso es que queda bastante extenso y poco óptimo. Pero no quiere decir que no sea un buen método. Ambos generan un AFD como salida. Lo voy a subir a Wedi y me tengo que poner al día en Wedi, la verdad, porque no he subido nada por obvias razones y pues he estado atrasado un poco con eso, pero espero que sí. Obviamente en la carpeta que les compartí, vi el auxiliar, este ejemplo ya está, ¿verdad? Esto lo trabajo ahí de una vez, entonces esto ya está, por si lo quieren consultar, pero sí lo voy a estar subiendo a Wedi, cargando a Wedi. Bien, entonces con esto damos por terminado el método del árbol. ¿Qué vamos a ver? Solo nos queda un último método de análisis léxico y es la minimización de autómatas. Este autómata que tenemos del lado derecho, o este grafo, perdón, que representa el autómata, se puede optimizar. Vamos a revisar y vamos a ver cómo optimizar autómatas. Pero eso es día martes y con eso vamos a finalizar el análisis léxico. Bien, que tengan un buen día. Por favor, estudien, repasen para su primer parcial, que es el día sábado, 3 de la tarde. Se evalúa hasta generación de subconjuntos. Que tengan un... Ah, por cierto, antes que me desconecte. Yo siempre me conecto a la sala cuando hay examen, ¿verdad? Siempre me conecto. Entonces, yo voy a estar conectado en esta sala por si alguien tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, pues yo voy a estar conectado, esta persona se puede conectar y me puede preguntar y se puede desconectar. Si alguien no quiere conectarse, no hay problema. Si alguien quiere estar conectado todo el examen, también no hay problema, ¿verdad? Yo siempre estoy conectado. Básicamente para resolución de alguna duda. Estoy conectado desde que empiece el examen hasta que el último lo entrega. Bien, básicamente eso les quería decir. Se me había olvidado, pero siempre estoy conectado. Siempre me conecto para los exámenes. Que tengan un buen día y nos vemos primero, pues el sábado voy a estar conectado y el que no se quiera conectar, pues no hay problema. Nos vemos el día martes con minimización de autómatas. Que tengan un buen día.